La sala del tribunal quedó en silencio en una fracción de segundo. El juez Samuel Wallace, un hombre afroamericano alto y digno con años de experiencia en el campo legal, estaba de pie en su escritorio mirando fijamente a través de la sala. Su rostro estaba duro, sus labios presionados en una delgada línea. El oficial detective Mark Hudson estaba sentado en el asiento del acusado con una expresión de suficiencia plasmada en su rostro. Se reclinó en su silla con los brazos cruzados, claramente no se sentía intimidado por la poderosa figura frente a él. El aire estaba cargado de tensión. No sé por qué nos molestamos siquiera en este caso. El oficial Hudson se burló. No es como si este juez fuera a hacer algo al respecto. Solo era una broma en realidad. Se rió con un sonido agudo y burlón que resonó en la sala del tribunal. Algunas personas en la sala se movieron incómodas, pero a Hudson no le importaba. Estaba acostumbrado a salirse con la suya. Su carrera se basó en su capacidad para torcer la ley a su favor y tenía una reputación de ser intocable. No tenía ningún respeto por el juez y especialmente no por un hombre negro como Samuel Wallace, a quien veía como una persona más en un sistema que no conocía. Había aprendido a manipular, pero hoy algo era diferente. Los ojos del juez Wallace se entrecerraron y por un momento su mirada fue fría e inquebrantable, fue como si el tiempo se hubiera detenido. La sala pareció contener la respiración esperando la tormenta que estaba a punto de estallar. Entonces, con una voz calmada, pero autoritaria, el juez Wallace habló. Detective Hudson, dijo sus palabras lento y deliberado, te has burlado de los cimientos mismos de esta sala, has minado la dignidad de este tribunal. Y más importante aún, has faltado al respeto al puesto que ocupo. Es mi responsabilidad asegurar la justicia, y no importa tu posición o tu bravuconería, me aseguraré de que entiendas eso. Por primera vez la sonrisa petulante de Hudson vaciló, se movió en su silla, pero todavía no comprendía del todo el peso de lo que estaba pasando. Pensó que el juez solo estaba diciendo palabras vacías, pero luego las siguientes palabras del juez Wallace enviaron un shock a través de la sala. Oficial Hudson, dijo por la presente, ordeno su suspensión inmediata de la fuerza con efecto inmediato. La sala jade, o con acento agudo. Los ojos de Hudson se abrieron y por primera vez parecía realmente nervioso. Tartamudeó, tratando de encontrar palabras, pero no salió nada. Que nunca en su carrera hubiera imaginado un momento como este. La dinámica de poder a la que se había acostumbrado tanto se estaba desmoronando frente a él, y no sabía cómo responder. La risa que había escapado de sus labios momentos antes ahora parecía un recuerdo lejano, reemplazado por la comprensión de Stark de que ya no tenía el control. Toda la sala del tribunal estaba congelada, inseguro de lo que sucedería a continuación. Hudson se defendería. Arremetería sabiendo que su carrera estaba en juego, o se sometería a la orden que había venido del mismo hombre del que se había burlado. El juez Wallace se mantuvo erguido con la mano apoyada en su mazo. Había tomado su decisión, y ahora no había vuelta atrás, pero entonces, justo cuando la tensión alcanzó su punto máximo, el abogado de Hudson se puso de pie gritando: esto es indignante, no pueden hacer esto, él es solo un juez y exijo que reconsideren esta decisión. La voz del abogado de Hudson era desesperada, pero el juez Wallace no se inmutó. Su expresión permaneció firme e inquebrantable. No lo reconsideraré, dijo fríamente, esto no se trata de quién eres o de dónde vienes, esto es sobre justicia, y la justicia se ha servido hoy. Y con eso la sala del tribunal estalló en caos. La historia que condujo a ese momento no había sido fácil para el juez Samuel Wallace. Siempre había enfrentado obstáculos tanto en su carrera como en su vida personal. Criado en un mundo que a menudo lo veía como menos que Samuel, había aprendido desde el principio a luchar por lo que era correcto, a mantenerse firme frente a la adversidad. Su ascenso al tribunal no había llegado sin sacrificio. Cada paso había encontrado oposición, susurros de duda, y a veces incluso hostilidad abierta, pero nunca había dejado que esas voces lo disuadieran, solo lo habían hecho más fuerte. En sus años más jóvenes, Samuel había presenciado la injusticia de primera mano al crecer en un vecindario donde el sistema legal parecía fallarle a las personas que se parecen a él. Había visto a amigos y familiares acusados injustamente, castigados sin piedad, y sus voces silenciadas había encendido un fuego en él, un fuego para hacer el cambio que deseaba ver en el mundo en el que se había esforzado. Se graduó como el mejor de su clase y se abrió camino en la aplicación de la ley antes de convertirse finalmente en juez. Pero no todos apreciaron su viaje, y ciertamente no el oficial Mark Hudson. Hudson era todo lo que Samuel había esperado nunca encontrar en el mundo legal: arrogante, despectivo, y siempre pensando que estaba por encima de la ley. Samuel había escuchado los rumores sobre los métodos de Hudson, usando la intimidación, doblando las reglas para satisfacer sus necesidades, y tratando a las personas como menos que humanos. Cuando Samuel fue asignado al caso que involucraba a Hudson, sabía que esto sería un desafío, pero no esperaba que el oficial fuera tan descaradamente irrespetuoso en la sala del tribunal. Comenzó con un caso simple, una infracción de tránsito menor, pero a medida que avanzaba el juicio, la evidencia comenzó a mostrar algo más preocupante. El oficial Hudson había estado involucrado en una serie de acciones cuestionables durante su tiempo en la fuerza, y Samuel no podía ignorar los patrones que estaban surgiendo. No era solo la parada de tráfico, era un problema más amplio de mala conducta.
Samuel sabía que tenía que tomar una posición, pero no tenía idea de hasta dónde llegaría Hudson para tratar de intimidarlo. La burla del oficial en la sala del tribunal había sido el punto de quiebre mientras Hudson estaba sentado allí tratando de reagruparse del shock de la orden del juez. Samuel no pudo evitar sentir un destello de triunfo. Esto no se trataba solo de un oficial, se trataba de enviar un mensaje de que nadie, sin importar su posición de pos, estaba por encima de la ley, pero en el fondo, Samuel sabía que esto era solo el comienzo. Acababa de hacer un enemigo en el lugar más peligroso y ahora con todo en juego, se preguntó si realmente había pensado en las consecuencias de lo que acababa de hacer. La sala del tribunal todavía estaba zumbando, pero en el centro de todo, el juez Wallace permaneció inmóvil. Ya no era solo un juez, se había convertido en un símbolo de resistencia de defender lo que era correcto, pero ¿sería capaz de manejar las consecuencias de esta decisión? ¿Sobreviviría su carrera a la tormenta que había desatado antes de que pudiera procesar la magnitud de la situación? Samuel fue interrumpido por la fuerte voz de su secretaria. «Su señoría», gritó, «hay alguien aquí para verlo, es urgente». Samuel se volvió para mirarla, su corazón se aceleró. ¿Quién podría ser ahora? ¿Qué más estaba pasando? Para desplegarse miró a Hudson, que ahora estaba de pie con su abogado a su lado. Ambos hombres parecían estar preparándose para la batalla, pero las siguientes palabras del secretario fueron aún más sorprendentes. «Es el juez de asuntos internos, quieren hablar con usted». Ahora las puertas de la sala se abrieron con un ruido sordo y dos hombres entraron con sus trajes oscuros, un marcado contraste contra las paredes gris claro de la sala. Uno era alto y ancho de hombros con una cara severa, el otro era más bajo, más compacto, pero igualmente intenso. Ambos llevaban el peso de la autoridad. Con cada paso que daban estaba claro por sus expresiones que no estaban allí para una charla amistosa. Mientras se dirigían hacia el juez Wallace, toda la sala pareció contener la respiración de nuevo. «Su señoría», dijo el hombre alto, su voz firme, pero respetuosa, «necesitamos hablar con usted de inmediato». «¿Se trata del oficial? ¿Se trata de Hudson?», preguntó el juez Wallace, su voz apenas un susurro. El hombre más bajo asintió entrecerrando los ojos ligeramente. «Sí, señor, es peor de lo que piensa». Los dos hombres de asuntos internos se pararon ante el juez Wallace, su presencia exigiendo atención. Samuel podía sentir el peso de la situación se estaba calmando a su alrededor, una sensación de ahogo que hacía que la sala pareciera más pequeña, más sofocante. No necesitaba preguntarles por qué estaban allí, ya lo habían dejado claro, pero lo que dijeran a continuación lo cambiaría todo. El hombre más alto, que se había presentado como el agente Richard Green, se inclinó ligeramente hacia adelante, su mirada fija en el juez Wallace. «Hemos estado investigando al oficial Mark Hudson desde hace algún tiempo, hemos tenido informes sobre su conducta, acusaciones de abuso de poder, mala conducta y cosas peores, hemos tenido pruebas suficientes para tomar medidas, pero lo que hizo hoy, lo que acaba de ordenar». Green hizo una pausa y miró a su colega, la agente Laura Finch, estaba tranquila, su expresión era ilegible, pero Samuel podía sentir la tensión en él. Ambos esperaban que respondiera para decir algo que calmara la tormenta o la empeorara. «Su señoría», Green continuó, «con esa decisión que tomó en la corte hoy suspendiendo a Hudson mientras era audaz y envía un mensaje que complica las cosas. Ya nos estábamos preparando para hacer un movimiento en su contra, pero ahora las cosas se han intensificado». Samuel sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. «¿Se intensificó?», preguntó en voz baja. «¿Cómo?» Finch habló por primera vez. «Descubrimos que Hudson tiene conexiones con algunas personas muy peligrosas. Hemos podido rastrear varias de sus actividades hasta redes de crimen organizado y funcionarios corruptos. El problema es más grande que él. Si sigue adelante con su suspensión, si presiona este caso más, contraatacará y tiene aliados poderosos. Estamos hablando de personas con influencia. Personas que harán que todo esto desaparezca». El corazón de Samuel se aceleró. Esto era peor de lo que había imaginado. Sabía que Hudson era un problema, pero no se había dado cuenta de cuán profunda era la corrupción. El oficial no era solo un tipo malo en el sistema. Estaba conectado a una red de crimen mucho más grande y engañó, y ahora Samuel se había colocado directamente en el medio de todo. «¿Qué sugiere que haga?», preguntó el juez Wallace con voz firme a pesar de la creciente tensión en su interior. «No queremos que se eche atrás», dijo Green con voz seria, «pero tenemos que manejar esto con cuidado. Si hace algún movimiento repentino, si presiona demasiado ahora mismo, la gente de Hudson tomará represalias y pondrá a todos los involucrados en peligro, incluido usted. Tenemos que proceder con precaución». Samuel apretó la mandíbula. Esto no era lo que esperaba. Había pensado que la orden de hoy sería una victoria, un paso hacia la justicia, pero ahora con asuntos internos respirándole en la nuca no estaba seguro de si ya tenía el control de la situación. ¿Así era la justicia?
Era este el tipo de pelea para la que se había estado preparando toda su vida. Antes de que pudiera responder, hubo una conmoción repentina en el pasillo. La puerta de la sala del tribunal se abrió de golpe y un oficial de policía corrió hacia su rostro pálido, claramente sin aliento, parecía estar en pánico. Su señoría gritó con los ojos muy abiertos: tiene que venir con nosotros. Ahora es el oficial Hudson. Se ha ido. La habitación pareció congelarse. Samuel sintió que la sangre se le iba de la cara. Extrañado, no podía procesar las palabras. Hace unos momentos había estado cara a cara con Hudson ordenando su suspensión. ¿Cómo pudo haber desaparecido? Extrañado, Samuel repitió, su voz temblorosa. El oficial asintió frenéticamente. Sí, su señoría. Lo hemos estado buscando desde que terminó la audiencia. Su auto se fue. Su apartamento está vacío. No sabemos a dónde fue. ¿Llamaste refuerzos?, preguntó Samuel tratando de estabilizar su respiración. Lo hemos estado intentando, pero está pasando algo extraño. Es como si hubiera desaparecido. Nadie lo ha visto desde que salió del juzgado. Estamos investigando, pero necesitamos su ayuda. Creemos que algo anda mal, muy mal. La mente de Samuel se aceleró. Hudson había estado tan confiado, tan arrogante, solo unos momentos antes. ¿Le había pasado algo? ¿Se había escondido o era esto parte de un plan más grande? Consígueme todos los detalles. Samuel ordenó con voz más aguda ahora, y asegúrate de mantener el área cerrada. No me importa quién se interponga en tu camino. Mientras el oficial asintió y se apresuró a salir. Samuel se volvió hacia los agentes de asuntos internos. Sus rostros estaban sombríos. La urgencia de la situación era clara. No podía ver la preocupación en sus ojos, la comprensión de que las cosas estaban saliendo de control. ¿Qué está pasando aquí?, Samuel preguntó en voz baja, aunque no estaba seguro de querer la respuesta. ¿Crees que Hudson estuvo involucrado en esto desde el principio? Green y Finch intercambiaron una mirada antes de que Green hablara. Hemos sospechado la participación de Hudson con el crimen organizado por un tiempo, pero esto es algo diferente. Si ha desaparecido y está tratando deliberadamente de evitar su captura, podría significar que está trabajando con personas que son mucho más peligrosas de lo que anticipamos. ¿Crees que esto podría estar relacionado con la corrupción en el departamento?, Samuel preguntó con sus pensamientos dando vueltas. Es posible, dijo Finch con voz fría. También es posible que Hudson estuviera tratando de advertirte o incluso amenazarte de cualquier manera. Debemos actuar rápido y debemos tener cuidado. Si no lo hacemos, estaremos jugando en sus manos. Samuel sintió que el peso de sus palabras se hundía en él. Esto ya no se trataba solo de él o Hudson o incluso del drama judicial que acababan de presenciar. Se trataba de algo mucho más grande, un mundo sombrío de crimen y poder que recién comenzaba a mostrar su verdadero rostro, y ahora estaba atrapado en el medio con muy pocas opciones para salir. Mientras los agentes abandonaban la sala del tribunal para comenzar su investigación, Samuel permaneció atrás, su mente dando vueltas. Estaba solo en esa habitación, pero la tormenta ya se estaba gestando. No podía quitarse la sensación de que todo estaba a punto de cambiar. Justo cuando se sentó en su escritorio para revisar los archivos del caso, un fuerte ruido resonó en el pasillo, pasos atronadores hacia la sala del tribunal. La puerta se abrió de nuevo y esta vez no fue cualquier oficial el que entró, era el oficial Hudson parado allí, magullado y ensangrentado. Su rostro era una máscara de rabia y en su mano sostenía algo que hizo que el estómago de Samuel cayera a sus pies, un arma. La mira del oficial Mark Hudson parado en la puerta sosteniendo un arma se sintió como si el mundo entero se hubiera detenido. De golpe el corazón del juez Samuel Wallace se aceleró en su pecho, la sangre se le drenó de la cara cuando la puerta se cerró de golpe detrás de Hudson. El sonido de sus botas resonó a través de la silenciosa sala del tribunal, cada paso deliberado y medido como si tuviera el control total de la situación. La mente de Samuel se apresuró a procesar la escena. Este no era el mismo oficial arrogante del que se había burlado antes. Este era alguien completamente diferente, alguien desesperado, peligroso e impredecible. La ropa de Hudson estaba rota, su rostro magullado, pero sus ojos ardían de furia. Su mano agarró el arma con fuerza, el cañón apuntaba hacia el suelo, pero Samuel podía sentir la tensión en el aire, la inconfundible amenaza de violencia que se cernía sobre ellos. No te muevas, Hudson gruñó, su voz baja y tensa, pero no había forma de confundir la ira detrás de ella. No. Estoy aquí para hacer tratos, juez, estoy aquí para arreglar el error que cometió. Samuel no se inmutó aunque cada parte de él gritaba que corriera para cubrirse para encontrar alguna manera de distender la situación, pero era juez, no podía simplemente abandonar la corte. Había pasado por situaciones difíciles antes, pero este era un nivel completamente nuevo. Sabía que Hudson era volátil, pero esto era algo completamente diferente. La mirada de Samuel se desvió hacia el escritorio detrás de él, donde el martillo descansaba intacto. Si lo necesitaba tendría que ser rápido, dijo Mark. Samuel con calma, su voz firme, aunque sus manos apretadas debajo
Del escritorio no tienes que hacer esto, pase lo que estés pensando, este no es el camino. Hudson se burló, una risa amarga escapándose de él mientras daba unos pasos más hacia adelante, rodeando la habitación como un depredador evaluando a su presa. Eres como todos los demás, escupió, crees que eres mejor que yo, crees que puedes dar órdenes, y todos las seguirán bien. Tengo noticias para ti, juez, nadie está por encima de mí ahora. Samuel no respondió de inmediato, estaba tratando de evaluarla situación, tratando de pensar en una salida. Había visto criminales en su tiempo, gente que estaba enojada, gente que quería arremeter, pero esto era diferente. Hudson no solo estaba enojado, estaba roto, desmoronándose ante los ojos de Samuel. Había algo salvaje en él, una imprevisibilidad que hizo que a Samuel se le erizara la piel, dijo Mark. Samuel levantándose lentamente de su asiento, manteniendo sus movimientos deliberados y lentos. Entiendo que estés molesto, pero esta no es la manera de manejarlo. Esto no va a arreglar nada, no puedes disparar para salir de esto. Los ojos de Hudson se entrecerraron y ladeó la cabeza ligeramente, la pistola todavía en su mano. Arregla cualquier cosa, repitió. ¿Crees que esto se trata de arreglar cualquier cosa? No, juez, esto se trata de asegurarnos de que nunca tomes una decisión como esa de nuevo. Esto se trata de asegurarnos de que todos sepan que no estás a cargo. Aquí no me controlas, nunca lo harás. La mente de Samuel corría tratando de encontrar una manera de convencer a Hudson para que entrara en razón. Su experiencia en la sala del tribunal le había enseñado una cosa: no importa cuán dura sea la persona frente a él, todos tenían un punto de quiebre, todos tenían una vulnerabilidad. Samuel solo necesitaba encontrarla. El oficial estaba moviendo su dedo, apenas tocando el gatillo, su respiración superficial y rápida. Samuel respiró profundamente, forzando su voz a permanecer calmada. Mark, escúchame, no estás pensando con claridad, sé que has pasado por mucho, pero violencia, esta no es la forma de manejar las cosas. Hablemos de eso, no eres un asesino, eres mejor que esto. Los labios de Hudson se curvaron en una sonrisa torcida, pero había un destello de duda en sus ojos. No lo entiendes, ¿verdad? Se burló acercándose a Samuel. ¿Crees que puedes darme un sermón sobre lo que está bien y lo que está mal? No sabes lo que he visto, lo que he hecho. Este mundo no funciona como crees. La gente como tú se sienta en tu cómoda sala de audiencias y finge que puede arreglar las cosas, pero no puedes arreglarme, no puedes arreglar nada. Ya estoy demasiado ido. La mente de Samuel regresó a la conversación con asuntos internos. La advertencia sobre los vínculos de Hudson con el crimen organizado no era solo un oficial en The Edge, era parte de algo mucho más oscuro. El hecho de que tuviera el arma y se hubiera presentado aquí de esta manera dejaba en claro que estaba desesperado, y la gente desesperada hacía cosas peligrosas. La voz de Hudson bajó. Ya me han pagado, sabes que no les importa quién se interponga. Limpiarán esto, limpiarán todo. Un escalofrío recorrió la columna de Samuel cuando se dio cuenta del alcance total del peligro. No se trataba solo de Hudson, se trataba de una conspiración más grande. Si Hudson estaba diciendo la verdad, había gente ahí fuera, gente poderosa que no se detendría ante nada para proteger sus intereses. ¿Qué gente?, preguntó Samuel. Su voz seguía firme pero con un dejo de urgencia. ¿Para quién trabajas? Mark, ¿quién está detrás de esto? Podemos poner todo en orden. Los ojos de Hudson brillaron de ira y por un breve momento, Samuel pensó que había ido demasiado lejos, pero luego la expresión del oficial se suavizó. Sus labios temblaban como si estuviera luchando con sus siguientes palabras. ¿Por qué no le preguntas a tu amigo? Hudson gruñó, entrecerrando los ojos en dirección a la sala del tribunal. Puerta, pregúntale a asuntos internos qué saben, pregúntales qué han estado escondiendo. ¿Crees que están aquí para ayudar? Son tan sucios como yo, son parte de esto. El corazón de Samuel dio un vuelco, las palabras lo golpearon. Más fuerte de lo que esperaba. Era posible que las mismas personas que se suponía que investigarían la corrupción en el departamento hubieran estado involucradas todo el tiempo antes de que Samuel pudiera responder. Hudson se giró rápidamente apuntando el arma a la puerta. Samuel se congeló, un sudor frío brotó de su piel. Algo estaba mal, la situación se estaba desmoronando más rápido de lo que podía seguir. De repente, la puerta se abrió de golpe de nuevo y dos oficiales corrieron en sus manos buscando sus armas, pero antes de que pudieran reaccionar, Hudson giró su arma hacia ellos gritando: «Quédate atrás, mantente alejado de mí». Los oficiales congelaron sus manos retorciéndose hacia sus fundas, pero ninguno de ellos se atrevió a moverse. El corazón de Samuel latía con fuerza en su pecho mientras veía la tensión aumentando. No había forma de detener esto ahora sin que alguien saliera herido. Justo entonces, Samuel tuvo una idea arriesgada. Necesitaba hacer que Hudson viera la razón para sacarlo de esta locura, pero como Mark. Samuel dijo, su voz más silencioso ahora más suave: «Si disparas, si sigues con esto, nunca podrás deshacerlo, nunca tendrás la oportunidad de arreglar las cosas, tu vida terminará, pero aún hay tiempo, todavía puedes arreglar esto». Por un largo momento la habitación estaba en silencio de muerte. El dedo de Hudson tembló en el gatillo. Samuel contuvo la respiración rezando para poder comunicarse con el oficial, pero a medida que pasaban los segundos estaba claro que Hudson estaba vacilando. Su resolución vacilaba. ¿Escucharía, o sería este el final antes de que alguien pudiera moverse?
Hubo un fuerte estallido seguido de una voz que gritaba desde atrás, y los oficiales suelten su arma. Ahora el sonido del disparo resonó en la sala del tribunal como un trueno. El tiempo pareció congelarse por un momento. El corazón de Samuel se detuvo cuando vio al oficial. Los ojos de Hudson se abrieron en estado de shock. El aire estaba denso por la tensión, cargado con la posibilidad de violencia y sin embargo el fuerte estallido no era el que todos habían escuchado. Había estado esperando el agarre de Hudson en el arma. Aflojó su mano temblorosa mientras se giraba hacia la puerta. Los oficiales que habían entrado momentos antes habían dado un paso atrás, pero ahora había una tercera figura parada en la puerta bloqueando su salida. Era el agente Richard Green de Asuntos Internos. Tenía un arma en su mano, pero apuntaba hacia abajo, sus ojos firmemente fijados en Hudson, su voz ordenando: «Suéltalo». Hudson. Green gritó de nuevo: «Suelta el arma ahora». Por un largo momento no hubo movimiento. Hudson se quedó congelado, el arma todavía agarrada en su mano, el peso de la decisión colgando en el aire como una guillotina lista para caer. La habitación estaba tan silenciosa que podía escuchar el débil sonido de la respiración trabajosa de Hudson. Su pecho subía y bajaba rápidamente. La rabia, la desesperación que había llenado sus ojos hace momentos ahora fue reemplazada por confusión y miedo. Miró de un lado a otro, su mente luchando por alcanzar el caos que lo rodeaba. Samuel permaneció inmóvil, su corazón acelerado. Había pensado que Hudson estaba más allá de la salvación, que el oficial estaba demasiado hundido en las profundidades de la corrupción para dar marcha atrás. Pero ahora, con la intervención de Green, un destello de esperanza permaneció. «Mark», Samuel dijo suavemente dando un paso hacia él, «no tienes que hacer esto, no tienes que destruir todo por un error. Aún hay tiempo para arreglarlo. Suelta el arma por favor». Pero la mirada de Hudson permaneció fija en verde, su expresión una mezcla de miedo y desafío. Sacudió la cabeza ligeramente como si no pudiera creer lo que estaba pasando. «¿Crees que puedes simplemente entrar Waltz aquí y salvar el día?» El espagueti, su voz caballo. «¿Crees que puedes arreglar esto? No sabes con quién estás tratando. Ninguno de ustedes lo sabe». La mandíbula de Green se tensó pero no se inmutó. «Sé exactamente con quién estoy tratando, Hudson. No eres invencible, ya no eres intocable, has hecho demasiados enemigos, demasiados errores, y es hora de que enfrentes las consecuencias». La tensión en la habitación era palpable, se sentía como si hubiera pasado una eternidad. En esos pocos segundos la mente de Samuel corría. Esto era así. Hudson no se rendía si no soltaba el arma. No había forma de saber cómo podría terminar esto. No podía permitirse perder este momento, no cuando estaban tan cerca de detener cualquier red oscura de la que Hudson había sido parte. «Ya no sé qué hacer». Hudson murmuró, su voz temblorosa. Por primera vez la dureza en sus ojos se suavizó, reemplazada por un destello de vulnerabilidad. «Lo he perdido todo, el dinero, el poder, las conexiones. Pensé que podía controlarlo todo, pero ahora estoy atrapado». Samuel podía verlo, el punto de ruptura. El oficial que una vez se había burlado de él, que había entrado en esa sala con tanta confianza, ahora estaba destrozado, acorralado y desesperado por primera vez. No era solo un hombre peligroso con un arma, era un individuo perdido y asustado que había tomado una serie de decisiones terribles y ahora no tenía salida. «No estás atrapado, Mark», dijo Samuel, su voz más suave, más comprensiva. «Has cometido errores. Sí, pero aún hay una forma de regresar. Si sueltas el arma, si confías en mí, podemos ayudarte. No tienes que seguir corriendo, no tienes que seguir escondiéndote detrás de la violencia». La mano de Hudson tembló alrededor de la empuñadura del arma. Miró a Samuel, luego a Green, y luego a la puerta. Su mente estaba claramente corriendo, tratando de procesar todo lo que había pasado en los últimos minutos. Por un momento fugaz parecía que estaba considerando rendirse. Entonces, sin previo aviso, giró el arma hacia Samuel. La acción fue tan repentina que el corazón de Samuel saltó a su garganta y por un segundo sintió que todo se había derrumbado, pero Green fue más rápido. Disparó un solo tiro al aire, el sonido ensordecedor. «No». Green gritó, su voz llena de autoridad. «No te saldrás con la tuya, Hudson. Suelta el arma». Hudson vaciló, sus dedos todavía en el gatillo, pero su cuerpo parecía hundirse bajo el peso de sus propias decisiones. Se quedó allí por unos momentos, luciendo como un hombre que estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría todo. Sus ojos se movían entre el arma y los dos agentes que estaban frente a él. Finalmente, con una exhalación aguda, Hudson bajó el arma. Sus hombros se hundieron en la derrota, su mano tembló mientras soltaba el arma, dejándola caer al suelo con un ruido metálico. La habitación exhaló colectivamente, la tensión se alivió lo suficiente para permitir un momento de aliento. Green dio un paso adelante, rápidamente esposando las muñecas de Hudson. Con falta de práctica, el oficial no se resistió. Había terminado la pelea, había terminado. Samuel se quedó allí quieto, procesando los eventos que acababan de desarrollarse. Su mente daba vueltas, pero también había una sensación de alivio. Había detenido a Hudson, pero el peligro estaba lejos de terminar. Mientras Green aseguraba al oficial, Samuel no podía quitarse la sensación de que esto era solo el comienzo de algo mucho más grande y mucho más peligroso. La puerta se abrió de nuevo y más oficiales inundaron la habitación, esta vez liderados por el agente Finch. Ella miró la escena, antes que ella, asintiendo con la cabeza hacia Green, mientras terminaba de esposar a Hudson. «Buen trabajo», dijo. Sus ojos se encontraron brevemente con los de Samuel. Se acabó por ahora, pero Samuel sabía mejor. Esto estaba lejos de terminar, había demasiadas preguntas
Sin respuesta, demasiadas sombras acechando en el fondo. Samuel había sido solo una pieza del rompecabezas, y ahora que el oficial estaba bajo custodia era hora de Samuel. No pudo evitar preguntarse qué vendría después, qué había descubierto, con qué se había topado en su búsqueda de justicia y, lo más importante, en quién podía confiar ahora. La sala del tribunal estaba inquietantemente silenciosa después de que se llevaran a Hudson. Samuel estaba en el centro de la sala, su corazón todavía latía con fuerza en su pecho, la adrenalina comenzaba a desvanecerse, dejando atrás una abrumadora sensación de incertidumbre. Miró la silla donde Hudson se había sentado una vez. Su mente se aceleraba con preguntas: ¿quiénes eran los aliados de Hudson? ¿En qué tipo de red se había enredado? Y, más urgente que nada, ¿qué significaba todo esto para Samuel? Se había convertido en un poderoso enemigo en el oficial Mark Hudson, pero el oficial también había sido una pequeña parte de algo mucho más grande, algo mucho más peligroso. Los pensamientos de Samuel fueron interrumpidos por el suave sonido de pasos que se acercaban. El agente Green y el agente Finch regresaron a la sala del tribunal, sus rostros eran sombríos. Samuel no necesitaba preguntar, ya podía sentir que no traían buenas noticias, su señoría. Dijo Green en voz baja y mesurada. Hemos detenido a Hudson. Está siendo procesado, pero aún no tenemos todas las respuestas. Lo que sí sabemos es que no es bueno. Samuel asintió con la cabeza y se le retorció el estómago. Sabía que tenía que haber algo más. No era solo un simple caso de un oficial que se volvió rebelde. Lo había sentido desde el principio, cuando Hudson actuó fuera de lugar en la sala del tribunal. Había más en juego aquí. Algo mucho más grande de lo que ninguno de ellos había anticipado. ¿Qué está pasando?, preguntó Samuel con su voz apenas por encima de un susurro. El agente Finch dio un paso adelante. Hemos estado investigando a Hudson durante un tiempo, como le dijimos antes. Ha estado involucrado con algunas personas muy peligrosas, pero es peor de lo que pensábamos. Hay una red que se extiende mucho más allá del departamento de policía. Es un sindicato criminal con vínculos con el crimen organizado, funcionarios corruptos e incluso empresas en esta ciudad. A Samuel se le heló la sangre. Lo había sospechado, pero escucharlo confirmado fue como un puñetazo en el estómago. Un sindicato criminal. Una red de corrupción que corre tan profundamente dentro de las mismas instituciones que se suponía que debían hacer cumplir la ley. Parecía una pesadilla. ¿Me estás diciendo que Hudson era solo un peón en todo esto?, Samuel preguntó con su mente luchando por procesar las implicaciones de lo que estaban diciendo. De alguna manera, sí, respondió Green, pero Hudson no era solo un peón, era un jugador clave. Había estado trabajando con estos criminales durante años, usando su posición como oficial para proteger sus intereses, y parece que también estaba trabajando con alguien en asuntos internos. La habitación pareció inclinarse por un momento. La mente de Samuel dio vueltas mientras procesaba esta nueva revelación. Alguien en asuntos internos, alguien a quien se le había encomendado investigar la corrupción, ahora estaba implicado en ella. ¿En quién podía confiar? No tenía forma de saber quién estaba trabajando con Hudson y quién estaba en su contra. ¿Sabemos quién?, Samuel preguntó con voz tensa. Todavía no tengo un nombre, dijo Finch con los ojos oscuros por la preocupación, pero tenemos algunas pistas, vamos a investigar más a fondo, averiguar quién está involucrado y acabar con ellos, pero esto va a llevar tiempo, mucho tiempo. Samuel respiró profundamente tratando de calmarse, siempre había creído en la justicia, había pasado su vida luchando por ella, pero ahora estaba en medio de una red de engaño y corrupción, no estaba seguro de a dónde recurrir, siempre había confiado en el sistema, pero ahora sentía que el sistema estaba roto, si asuntos internos estaba comprometido, ¿a quién podía recurrir en busca de ayuda antes de poder hablar? La voz de Green cortó sus pensamientos. Hay más, señoría, la persona detrás de todo esto, el que mueve los hilos, aún no ha sido atrapado, no sabemos quiénes son, pero nos estamos acercando. Samuel miró a Green, su rostro se endureció. ¿Me estás diciendo que hay alguien incluso más alto que Hudson, alguien que ha estado orquestando todo esto? Eso es exactamente lo que te estamos diciendo. Green confirmó que esta persona es peligrosa y no dudará en eliminar a cualquiera que se interponga en su camino, lo que trae nosotros a Tijuez Wallace. El estómago de Samuel se revolvió, la realización lo golpeó como un tren de carga, acababa de exponer a uno de los suyos, y ahora sabían que los estaba siguiendo. Yo, Samuel, repitió su voz apenas por encima de un susurro. Estás en peligro, dijo Finch. En voz baja, te hiciste un enemigo poderoso hoy, y si se dan cuenta de que estás tratando de derribarlos, no dudarán en asegurarse de silenciarte. El corazón de Samuel se hundió, su mente estaba acelerada, ahora el peso de todo presionándolo. De repente, siempre había vivido su vida según los principios de justicia, de imparcialidad, de verdad, pero ahora todo eso parecía estar desmoronándose. ¿Cómo podría luchar contra este tipo de oscuridad? ¿Cómo podría enfrentarse a un enemigo que ni siquiera conocía?
Estaré bien, dijo Samuel, aunque las palabras se sintieron huecas, no estaba seguro si estaba tratando de tranquilizarlos o asimismo seguiremos adelante, derribaremos a quien esté detrás de este verde, y Finch intercambiaron una mirada, una que decía muchos sabían lo peligrosa que era la situación, sabían lo difícil que sería el camino por delante, pero también sabían que no tenían elección, tenían que seguir adelante, incluso si eso significaba arriesgarlo todo por mucho que quisiera que eso fuera. Cierto, dijo Green lentamente, la verdad es que no sabemos qué tan profundo va esto, podría haber más personas involucradas, personas que ni siquiera hemos sospechado todavía. Samuel asintió con tristeza. Entiendo. Finch dio un paso adelante, sus ojos agudos. Estamos poniendo en marcha un plan, pero necesitas estar alerta, estás demasiado cerca de esto. Samuel, haremos todo lo que podamos para protegerte, pero necesitas cuidar tu espalda, y necesitas tener cuidado en quién confías. Samuel asintió de nuevo, sus pensamientos un torbellino, el peso de la situación era aplastante y por primera vez en su vida se sintió pequeño, vulnerable, pero no había vuelta atrás, ahora ya había tomado su decisión de luchar por la justicia, y no estaba dispuesto a detenerse. Ahora tendré cuidado, dijo, aunque no estaba seguro si realmente creía las palabras, pero no puedo dar marcha atrás, no los dejaré ganar. Justo cuando Green y Finch se giraron hacia él hubo un golpe repentino en la puerta, el empleado se le cruzó en la cara. Juez pálido. Wallace dijo urgentemente, hay alguien aquí para nos vemos, dicen que es importante. El corazón de Samuel dio un vuelco. ¿Quién es?, preguntó con voz tensa. La empleada dudó un momento antes de responder. Es alguien de su pasado, su señoría, alguien con quien podría querer hablar. Dicen que lo saben todo, y quieren ayudar. El pulso de Samuel se aceleró mientras miraba a la empleada. Alguien de mi pasado, repitió, su voz apenas por encima de un susurro. El peso de sus palabras colgaba en el aire presionándolo. ¿Quién podría ser? ¿Quién podría posiblemente saber todo sobre él, sobre su vida, de una manera que valdría la pena su repentina aparición? Ahora la mirada de la empleada se movió inquieta, como si no estuviera segura de qué revelar. No dieron un nombre, su señoría, pero insisten, dijeron que saben sobre su caso, y están aquí para ayudar. Samuel se quedó en silencio por un momento contemplando la situación. Este no era el momento para sorpresa, su vida ya había sido arrojada al caos con la corrupción acechando en cada. Samuel se dio la vuelta, y pensó en las personas que podrían haberse cruzado en su camino a lo largo de los años. Los casos en los que había trabajado, las conexiones que había hecho, las personas a las que había ayudado. ¿Podría ser alguien que supiera de los negocios turbios en el pasado? ¿Alguien de una investigación anterior? Samuel podía sentir la tensión creciendo. No todos los días alguien de su pasado aparecía sin previo aviso, y en el clima actual podía significar cualquier cosa, desde un aliado desesperado hasta alguien que quería silenciarlo. Tenía que tener cuidado. Envíalos, Samuel dijo después de una larga pausa, su voz firme, pero asegúrate de que no nos estén vigilando. Si esto es una trampa, la empleada asintió rápidamente, sus ojos muy abiertos. Entendí, señoría, mientras salía de la habitación para buscar al misterioso visitante. Los pensamientos de Samuel se arremolinaban con inquietud. No tenía idea de lo que venía, pero se estaba preparando para cualquier cosa. ¿En qué se había metido? El caso se había convertido en una pesadilla, y justo cuando pensaba que estaba ganando algo de control, otro giro inesperado estaba a punto de desarrollarse. La puerta se abrió con un crujido y entró. Samuel reconoció de inmediato la figura. Aunque los años claramente los habían cambiado, era un hombre alto con rasgos oscuros, sus ojos afilados pero cansados, vestía un traje bien entallado, y su presencia parecía llenar la habitación. A Samuel le tomó solo un momento ubicarlo. Detective Elijah Thompson. Elijah. Samuel, dijo, su voz delatando su sorpresa. El hombre frente a él era alguien que no había visto en años. Una vez habían trabajado juntos, cuando Samuel había sido un oficial. Elijah había sido una estrella en ascenso en el departamento, conocido por sus instintos impecables y determinación para luchar contra la corrupción, donde sea que se infectara. Pero luego, después de una investigación sobre algunos tratos turbios en la ciudad, Elijah había desaparecido. Circulaban rumores de que se había visto obligado a esconderse, pero nadie lo sabía con certeza. Ahora aquí estaba de pie frente a Samuel, luciendo como alguien que había pasado por el infierno y de regreso. Elijah. Samuel repitió levantándose de su escritorio, no esperaba esto. ¿Cómo me encontraste? Elijah le dio una media sonrisa, aunque no llegó a sus ojos. Te sorprenderías de lo que la gente está dispuesta a decirte cuando has estado fuera del juego el tiempo suficiente, y cuando tienes algunos viejos amigos con favores a los que llamar. Samuel lo estudió cuidadosamente. ¿Me has estado vigilando? No exactamente, Elijah respondió con un tono firme, pero cuando vi las noticias sobre tu reciente caso con Hudson, supe que algo más grande estaba en juego. Escuché sobre tu decisión de suspenderlo, y luego comenzaron los rumores, las piezas comenzaron a encajar. La mente de Samuel se aceleró. Ahora estaba claro que Elijah había estado observando desde las sombras, esperando el momento adecuado para comunicarse. ¿Pero por qué ahora? ¿Qué lo ha llevado de nuevo al lío? Me alegro de que estés aquí, Elijah, Samuel dijo lentamente, pero ¿por qué vienes ahora? Después de todo este tiempo, estoy enredado en algo más grande de lo que pensaba, algo que va más allá de Hudson.
No estoy seguro de que alguien pueda ayudarme a salir de esto. La expresión de Elijah se endureció. Es exactamente por eso que estoy aquí, porque tienes razón, no se trata solo de Hudson, se trata de la red más grande en la que estuvo involucrado, la que ha estado moviendo los hilos durante años, y si vas a salir de esto, Samuel, vas a necesitar a alguien que sepa cómo funciona este juego. Los ojos de Samuel se entrecerraron y dio un paso adelante. ¿Qué? Dices que sabes más que solo la participación de Hudson, ¿no? Elijah vaciló, su mirada se dirigió hacia la puerta como para asegurarse de que estaban solos, se inclinó más cerca y bajó la voz. He estado dentro, tenía una fuente, alguien que me avisó sobre el sindicato que ha estado dirigiendo el espectáculo durante años. Ya sabes cómo se propaga la corrupción, ¿verdad? Como una enfermedad. Bueno, esta ha estado supurando durante mucho tiempo. Hudson era solo una pieza del rompecabezas. El verdadero poder, los que dirigen esta ciudad desde las sombras, son mucho más difíciles de encontrar. El estómago de Samuel se revolvió mientras procesaba las palabras de Elijah. Había sospechado que había más en esto que solo Hudson, pero escucharlo confirmado hizo que el peso de la situación fuera aún más insoportable. ¿Quién está detrás de todo? Elijah Samuel preguntó con voz aguda, ¿quiénes son? Realmente estamos tratando con Elijah, hizo una pausa, claramente luchando con la decisión de compartir la información, finalmente habló. Sus palabras salieron lentamente como si conllevaran más peligro del que Samuel podía entender. El hombre del que debes cuidarte, dijo Elijah en voz baja, es alguien mucho más cercano a ti de lo que crees, alguien que ha estado moviendo los hilos desde dentro del propio sistema, y ahora mismo lo más peligroso que puedes hacer es seguir por este camino sin saber. ¿Quién está observando cada uno de tus movimientos? Samuel sintió que la sangre se le drenaba de la cara, su corazón martilleaba en su pecho. ¿Qué quieres decir con quién es? Elijah no respondió de inmediato, en cambio, sacó una carpeta de debajo de su chaqueta y la colocó en el escritorio frente a Samuel. El archivo era grueso, su contenido estaba claramente marcado en letras en negrita, confidencial. Lo descubrirás pronto, dijo Elijah, pero tienes que prometerme algo, Samuel, hagas lo que hagas, tienes que estar un paso por delante, vendrán por ti después si saben que los estás siguiendo. Samuel tomó la carpeta, sus manos temblaban ligeramente, la abrió, sus ojos escanearon los documentos dentro, pero cuando miró la primera página, congeló el nombre. En la parte superior de la página lo golpeó como un mazo detective Mark Hudson. El archivo no era solo sobre Hudson, era sobre una operación mucho más grande, y mirándolo fijamente desde la página había un nombre Samuel. Nunca pensó que vería la persona detrás de The Syndicate. El que movía los hilos era alguien con quien había trabajado hace años, alguien en quien había confiado implícitamente, y ahora era la última persona en la que esperaría que lo traicionara el heredero en la sala del tribunal de repente se sintió sofocado como si las paredes se estuvieran cerrando sobre Samuel. Su respiración se aceleró mientras miraba el nombre en el documento frente a él. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía la carpeta. El peso del apocalipsis hundiéndose en el nombre en la página no era un nombre cualquiera, era el nombre de alguien que una vez había sido su mentor, alguien a quien había admirado, en quien había confiado, y junto con quien había trabajado en las trincheras de la aplicación de la ley. Era alguien que había sido fundamental para el ascenso de Samuel en el mundo legal, alguien en quien había confiado, y ahora ver su nombre en el centro de esta red de corrupción, fue como un puñetazo en el estómago. ¿Quién es? Samuel preguntó a su voz apenas un susurro. No estaba seguro si le estaba preguntando a Elijah o si se lo estaba preguntando a sí mismo. Tenía que escuchar la respuesta, aunque en el fondo ya lo sabía. Elijah no respondió de inmediato en su lugar. Observó a Samuel con atención. Su expresión se llenó de una mezcla de preocupación y resignación. Cuando finalmente habló, su voz era baja, casi arrepentida. No quieres escuchar esto, Samuel, pero necesitas saber que es tu viejo amigo el capitán James Turner. El nombre golpeó a Samuel como un tren de carga. El capitán James Turner era un hombre que había sido su mentor desde el principio de su carrera. Había estado allí cuando Samuel se unió por primera vez a la fuerza, ofreciendo consejos, orientación y el tipo de apoyo que podría marcar la diferencia en el mundo. Turner había sido un oficial condecorado, respetado por sus pares, y en el que confiaban todos en el departamento. Samuel nunca había imaginado en un millón de años que alguien como Turner pudiera estar involucrado en algo tan oscuro. Siempre había visto a Turner como un hombre íntegro, alguien que defendía lo correcto, alguien que luchaba por la justicia, pero ahora todo lo que alguna vez había creído sobre Turner se estaba desmoronando ante sus ojos. La mente de Samuel corría, no quería para creerlo. ¿Cómo podría ser verdad? ¿Cómo podría alguien en quien había confiado tan completamente ser la persona responsable de la corrupción que había manchado todo? No lo entiendo. Samuel tartamudeó, todavía mirando el nombre Turner,
pero él ha sido un símbolo de todo por lo que he trabajado, ha sido un héroe. La mirada de Elijah se suavizó aunque tenía una profunda tristeza. Sé cómo te sientes, Samuel, confía en mí, lo entiendo, pero la verdad es que Turner ha estado jugando en ambos lados durante años, ha estado trabajando con el sindicato, alimentándolos con información y usando su posición para cubrir sus huellas. Él ha sido el que mueve los hilos detrás de escena, orquestando todo lo que ha ido mal en esto. Samuel sintió que un sudor frío le corría por la nuca, el corazón le martilleaba en el pecho y por un momento no pudo respirar. Siempre había admirado a Turner, había confiado en él con su carrera, con su vida, y ahora esa confianza se había roto de la peor manera posible. ¿Estás seguro?, preguntó Samuel con la voz quebrada. No quería creerlo, pero los documentos que tenía delante no mentían. ¿Estás absolutamente seguro? Elijah asintió solemnemente. He visto las pruebas, Samuel, todo está aquí. Turner ha estado en esto profundo durante mucho tiempo y no va a dejar que lo derribe sin luchar. Sabe que ahora estás tras él, por eso se asegurará de que no sobrevivas a esto. El peso de las palabras de Elijah flotaba en el aire como una densa niebla. Samuel sintió que su mundo daba vueltas. El capitán James Turner, el hombre que una vez había sido su aliado, ahora era la persona a la que tenía que derribar. Parecía imposible. ¿Cómo podía luchar contra alguien que había estado en el sistema durante tanto tiempo? Alguien que conocía todos los trucos, todas las lagunas legales. Turner había sido tu cable y ahora parecía que era incluso más peligroso que nunca. Samuel se recostó en su silla, sus manos, agarrando el borde del escritorio, sentía que estaba perdiendo el control, como si las paredes del mundo que había pasado su vida construyendo se estuvieran cerrando sobre él. No tienes mucho tiempo, Samuel. Elijah, dijo su voz baja pero urgente. Turner te ha estado observando, sabe que estás cerca, y si no haces un movimiento pronto se asegurará de que estés fuera de escena antes de que puedas llegar más lejos. Samuel respiró profundamente, su mente acelerada, mientras procesaba la nueva información. Había estado tan concentrado en Hudson, en el oficial que se había burlado de él en la corte, que no había podido ver la verdadera amenaza que estaba frente a él. Ahora que las piezas estaban encajando, Samuel sabía que no tenía más opción que seguir avanzando, incluso si eso significaba arriesgarlo. Todo. No lo dejaré ganar, Samuel murmuró en voz baja, más para sí mismo que para Elijah. No puedo, yo he llegado demasiado lejos. Los ojos de Elijah parpadearon con una mezcla de preocupación y respeto. Lo sé, y te ayudaré, pero tienes que confiar en mí, Samuel, tienes que mantener la cabeza baja, sigue moviéndote con cautela. Esto no va a ser una solución rápida, va a tomar tiempo y va a tomar todo lo que tienes. Samuel asintió lentamente, sabía que lo que Elijah estaba diciendo era verdad. La pelea que tenía por delante iba a ser diferente a todo lo que había enfrentado, pero no tenía elección, tenía que llevar a Turner ante la justicia, sin importar el costo. Con una respiración profunda, Samuel se puso de pie y cerró la carpeta mirando fijamente a Elijah. ¿Qué hacemos a continuación? Elijah no dudó. Primero mantengámonos discretos. Turner tiene ojos por todas partes, no podemos permitirnos revelar nuestras cartas. Recopilaré más información, pero debes mantener la guardia alta. Lo último que necesitamos es que Turner descubra que lo estamos tras él. En el momento en que eso suceda serás un objetivo. El corazón de Samuel se aceleró de nuevo, pero esta vez fue impulsado por la determinación. Siempre había creído en la ley y en la justicia, en hacer lo correcto, y ahora más que nunca sabía que tenía que seguir luchando sin importar lo que la batalla por delante iba a ser brutal, pero no se echaría atrás. No, ahora haré lo que sea necesario, dijo Samuel con firmeza, pero no podemos perder el tiempo, tenemos que actuar rápido antes de que Turner se entere. Sé que Elijah le hizo un gesto de asentimiento. De acuerdo, mantente en contacto, estaré en las sombras reuniendo información, pero recuerda que esto no es una carrera, no podemos cometer errores. Samuel asintió, su mente ya estaba corriendo con los planes por delante, sabía que el camino no sería fácil, sabía que cuanto más investigara sobre la participación de Turner con el sindicato, más peligroso se volvería, pero ahora no había vuelta atrás. Con una respiración profunda, salió de la sala del tribunal, sabiendo que todo estaba a punto de cambiar. Lo que estaba en juego era más alto que nunca y el costo de un fracaso era demasiado grande. Cuando Samuel salió al salón, no podía quitarse la sensación de que alguien lo estaba observando, y tenía razón. Los pasos de Samuel resonaron en el pasillo frío y vacío del juzgado mientras se dirigía hacia la salida. Su mente era un torbellino de pensamientos, demasiadas piezas para el rompecabezas, demasiadas preguntas. Podía sentir el peso de la advertencia de Elijah presionando sobre él, el miedo de que Turner lo estuviera esperando ya consciente de lo que estaba pasando. La sensación de ser observado era abrumadora, como si ojos invisibles estuvieran siguiendo cada uno de sus movimientos. Samuel miró por encima de su hombro, pero no había nada detrás de él. El pasillo estaba vacío, pero no podía quitarse la sensación. ¿Era paranoia o su mundo realmente se había vuelto tan peligroso? Mientras se acercaba a las puertas principales, su teléfono vibró en su bolsillo. La vibración lo sobresaltó y por un momento se congeló. ¿Podría ser Turner? ¿Podría el capitán ya haberse enterado de que Samuel lo estaba siguiendo?
Sacó el teléfono de su bolsillo, su corazón se aceleró mientras miraba la pantalla. No era Turner, era un número que no reconoció. Dudó, no estaba seguro de si responder, pero algo en su interior le dijo que esto podría ser importante, tal vez incluso crucial para el caso. Respondió la llamada. Hola, Samuel, dijo cautelosamente tratando de mantener su voz firme. Una voz en el otro extremo desconocida, pero tranquila, respondió. Juez Wallace, tengo información para usted, necesita escuchar atentamente. El corazón de Samuel dio un vuelco, el tono de la voz era directo, casi demasiado directo. Las palabras le enviaron un escalofrío por la columna vertebral. ¿Quién es esto?, preguntó Samuel en voz baja. Güey, eso no es importante ahora, la voz dijo. Lo que importa es que te estás quedando sin tiempo. Turner sabe que estás tras él. Heck, ya está haciendo movimientos, pero lo que no sabes es que está a punto de hacer un movimiento más grande, uno que podría acabar con tu carrera y tu vida si no lo detienes. La mente de Samuel se aceleró, su pulso se aceleró y su instinto gritó que esto no era una advertencia, esto era alguien tratando de hacer que actuara rápido antes de que fuera demasiado tarde. ¿Qué movimiento de qué estás hablando?, exigió Samuel. Turner está planeando exponer algo que te importa, la voz dijo crípticamente. Algo personal, tiene conexiones en lugares altos, gente que puede arruinarte sin dejar rastro. Si crees que es solo un oficial corrupto, estás equivocado, es mucho más peligroso de lo que crees, tiene el poder de destruir todo. La llamada terminó abruptamente dejando a Samuel parado allí mirando el teléfono en su mano, su mente dando vueltas con las implicaciones. ¿Quién era ese y qué estaba planeando exponer Turner? Las palabras personal y ruina lo golpearon como un martillo. ¿Qué sabía Turner? Descubrió algo sobre el pasado de Samuel, algo que podría usarse en su contra. El miedo que había estado arrastrándose bajo la superficie ahora lo consumía por completo. Samuel se quedó allí por un momento congelado, sus pensamientos corriendo en todas direcciones. No tenía elección ahora. Turner se acercaba y su plan para derribarlo ya no era solo sobre The Syndicate, era personal. Con su corazón latiendo con fuerza, Samuel se dio la vuelta y se dirigió a su oficina. Necesitaba respuestas, necesitaba saber qué estaba planeando Turner, qué influencia tenía y qué tan profundo era este agujero de conejo. Cuando pasó por las cámaras de seguridad del pasillo, sintió la misma sensación de ser observado. Rápidamente miró el monitor de seguridad cerca de la puerta. La pantalla estuvo estática por un momento, pero luego apareció una figura en la granulada filmación en blanco y negro. Era difícil de distinguir, pero parecía que alguien había estado allí parado esperando que pasara. El estómago de Samuel cayó. ¿Era una coincidencia o era otra señal de que alguien estaba rastreando cada uno de sus movimientos? Ignorando la sensación inquietante que hizo, regresó a su oficina. Sus manos temblaron cuando abrió el cajón de su escritorio, recuperando la carpeta que Elijah le había dado. Extendió los documentos frente a él, hojeando las páginas con creciente ansiedad. Sus ojos se fijaron en un documento en particular, uno que no se había destacado a primera vista. Era una comunicación del capitán Turner a un destinatario desconocido, un mensaje que parecía contener información codificada. Samuel sintió una sensación de hundimiento en el estómago mientras lo leía. Estaba claro que Turner había estado involucrado en mucho más que la corrupción local. El sindicato no era solo un puñado de criminales, era una red que abarcaba varias ciudades con vínculos con políticos, líderes empresariales y, lo peor de todo, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en todos los niveles. Pero había algo más en la carta, un nombre que Samuel no reconoció, pero uno que le envió escalofríos por la columna vertebral. Lena Morgan. El nombre estaba escrito en negrita seguido de un mensaje críptico. Ella es la clave. ¿Sabes qué hacer? Samuel frunció el ceño tratando de darle sentido. ¿Quién era Lena Morgan? ¿Por qué estaba involucrada en este lío? ¿Y por qué Turner la había elegido? No podía permitirse perder el tiempo averiguándolo, tenía que actuar ahora. Necesitaba averiguar todo lo que pudiera sobre Lena Morgan, y por qué Turner la estaba apuntando. Esta era la única pista que tenía, y podría ser la única cosa que pudiera desentrañar toda la red. Cuando Samuel agarró su abrigo y salió de su oficina, su mente ya estaba corriendo hacia el siguiente paso. Necesitaba rastrear a Lena Morgan, pero no había forma de saber quién era o qué conexión tenía con Turner o el sindicato. Una cosa era segura, aunque era importante, y estaba en peligro. No sabía por qué, pero sentía una profunda sensación de urgencia. Quienquiera que fuera Lena Morgan, ella era la clave para terminar con esto. Si podía encontrarla, podría detener el plan de Turner y poner fin a la corrupción que había consumido todo. Pero mientras Samuel se dirigía hacia la salida, no se dio cuenta de que alguien ya estaba un paso delante de él. Una camioneta negra estaba estacionada al otro lado de la calle, sus ventanas estaban tintadas de oscuro, y en el asiento del conductor, un par de ojos fríos y calculadores lo observaban de cerca, esperando que hiciera su siguiente movimiento. Y luego, sin previo aviso, el auto comenzó a seguirlo. La camioneta se mantuvo a una distancia segura detrás de Samuel mientras caminaba rápidamente por la acera. Sus pensamientos todavía estaban enredados en el lío de secretos y mentiras que parecían cerrarse a su alrededor. No podía evitar la sensación de que lo estaban siguiendo en cada paso que daba, lo que parecía hacer que su inquietud creciera. Miró rápidamente por encima del hombro tratando de parecer casual, pero la camioneta negra todavía estaba allí, moviéndose constantemente detrás de él.
El asiento del conductor estaba oscurecido por ventanas tintadas, pero Samuel casi podía sentir los ojos de quienquiera que estuviera dentro sobre él. Aceleró el paso, su corazón comenzó a acelerarse. ¿Era Turner? ¿Había enviado a alguien para que lo vigilara para asegurarse de que no cavara demasiado profundo o era otra persona completamente alguien de The Syndicate? Sam, la mente de su corría mientras doblaba la esquina tratando de sacudirse la sensación de ser observado. No sabía quién estaba detrás del volante de esa SUV, pero quienquiera que fuera definitivamente lo estaban siguiendo. Tenía que perderlos rápido. Con una rápida mirada a la calle por delante, Samuel tomó una decisión en una fracción de segundo. Se metió en un callejón esperando que la oscuridad y el laberinto de estrechos caminos desordenados oscurecieran sus movimientos. Escuchó los neumáticos de la SUV chirriar débilmente mientras doblaba la esquina detrás de él. Quienquiera que lo estuviera siguiendo no se rendiría fácilmente. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras se movía rápidamente por el callejón zigzagueando entre pilas de cajas y cajones desechados. Tuvo que pensar que no podía dejar que lo atraparan. Tenía demasiado que perder. Demasiadas personas dependían de él ahora. El sonido de la SUV se hizo más fuerte, pero aún no podía ver el vehículo. Se esforzó más moviéndose rápidamente hacia la siguiente calle. Si pudiera llegar a la carretera principal, podría desaparecer entre la multitud. De repente, los faros de un auto destellaron frente a él, atravesándola. Samuel patinó hasta detenerse. Su corazón se detuvo por un momento. Otro vehículo había bloqueado su camino. Podía ver la silueta de una figura detrás del volante, y un momento después la puerta del auto se abrió. Entró en una voz. Gritó. Era bajo, urgente. Rápido. Samuel dudó solo por un momento antes de darse cuenta de que no había tiempo para cuestionar sus opciones. El todoterreno se estaba acercando, y quien acababa de detenerse le estaba ofreciendo una salida sin pensarlo dos veces. Saltó al auto cerrando la puerta detrás de él. El auto arrancó casi de inmediato. El motor rugió mientras salía del callejón. Mientras el vehículo aceleraba por la calle, Samuel miró al conductor. Sus ojos se abrieron cuando reconoció al hombre detrás del volante. Era Elijah Thompson. Te están siguiendo, dijo Elijah. Su voz era tranquila pero llena de urgencia. Saben que estás en algo, pero aún no estamos fuera de peligro. Debemos seguir avanzando. Samuel respiró profundamente, su mente acelerada mientras la ciudad pasaba borrosa. ¿Cómo me encontraste? ¿Y cómo supiste que me perseguían? Elijah no respondió de inmediato. Mantuvo sus ojos en la carretera, sus manos firmes en el volante. Tengo gente cuidándote las espaldas. No estaba siendo sutil. Samuel, quien te esté siguiendo es bueno, pero no lo suficientemente bueno como para esconderse de mí. Samuel se giró para mirar a Elijah, todavía tratando de procesar todo lo que estaba sucediendo. Había pensado que estaba solo en esta pelea, pero claramente Elijah había estado más involucrado de lo que había dejado ver. Así que, ¿y ahora qué? Samuel preguntó con su voz tensa por la ansiedad. ¿A dónde vamos? Tenemos que mantenernos discretos por un tiempo. Elijah respondió, su mirada desplazándose al espejo retrovisor. La red de Turner es profunda, y te estarán buscando ahora. Eres una amenaza, Samuel, y no se detendrán hasta que estés fuera de escena. Samuel sintió que se le formaba un KN en el estómago. Nunca había imaginado que su vida se descontrolaría de esta manera, pero la realidad ahora estaba clara. Ya no se trataba solo de la ley, se trataba de supervivencia. Mientras conducían, Elijah explicó que había una casa segura en las afueras de la ciudad donde podían reagruparse y planificar su próximo movimiento. Estaba escondida fuera de la red, exactamente lo que necesitaban si querían estar un paso por delante de Turner y The Syndicate. Samuel no tenía otras opciones, así que confió en el juicio de Elijah, aunque la inquietud en su estómago no disminuyó. Condujeron en silencio por un tiempo. Las luces de la ciudad se desvanecieron a medida que se alejaban del centro. No pasó mucho tiempo antes de que los sonidos de la ciudad fueran reemplazados por el silencio de la noche. El único ruido que provenía del zumbido del motor del auto. Samuel no podía dejar de pensar en Lena Morgan. El nombre lo perseguía, la clave de todo lo que estaba sucediendo. Quienquiera que fuera, tenía que estar involucrada de alguna manera, pero ¿cómo y por qué Turner la había sacado? Estaba claro que ella era una parte crucial de esto, y Samuel no podía evitar la sensación de que encontrarla sería su única oportunidad de terminar con esta pesadilla. Elijah se volvió hacia él sintiendo la tensión en el aire. ¿Estás pensando en Lena, no? Samuel asintió. No sé en quién estaba pensando. Ella lo es, pero Turner claramente quiere algo de ella, está involucrado con el sindicato, pero ¿por qué ella? ¿Por qué ahora lo descubriremos? Elijah dijo firmemente, pero primero debes concentrarte en permanecer con vida. Todo lo demás puede esperar. Si no descubrimos cómo acabar con Turner y su gente, no habrá ninguna esperanza para ti, para ella ni para nadie más. Atrapado en esto, Samuel se recostó en su asiento dejando que las palabras de Elijah se asimilaran. Tenía razón, no había tiempo que perder, pero en el fondo, Samuel sabía que no podía detenerse ahora, tenía que saber la verdad, tenía que llevar a Turner ante la justicia y
Tenía que encontrar a Lena Morgan. La casa segura estaba escondida en las afueras de la ciudad, escondida detrás de un grupo de edificios deteriorados, lejos de los ojos vigilantes de las autoridades. Era exactamente lo que Samuel necesitaba, tranquilo, aislado y, lo más importante, fuera del alcance de Turner y su sindicato. Cuando Elijah estacionó el auto y salieron, Samuel respiró profundamente tratando de estabilizarse. El peso de todo lo que había sucedido, las amenazas, la persecución, las mentiras comenzaban a alcanzarlo. Pero no había tiempo para detenerse. Todavía no. Elijah led, sin dentro de la casa oscura y simple, muy lejos del caos de la ciudad. El interior era minimalista, unos pocos muebles dispersos por las habitaciones, y la única luz provenía de una bombilla tenue en lo alto. Elijah le hizo un gesto a Samuel para que tomara asiento en la mesa en el centro de la habitación. Tenemos que mantenernos discretos aquí por un rato, Elijah, dijo cerrando la puerta detrás de ellos, pero no pasará mucho tiempo antes de que Turner sepa que lo estamos siguiendo. Tendremos que estar listos. Samuel asintió con la cabeza, su mente dando vueltas. El misterio de Lena Morgan todavía le asintió. Ella era la clave de todo, la pieza faltante del rompecabezas, y ahora después de todo parecía que se estaban quedando sin tiempo para resolverlo. Pero antes de que pudiera preguntarle más a Elijah, su teléfono vibró de nuevo. Un nuevo mensaje parpadeando en la pantalla era de un número desconocido. ¿Saben dónde estás? Van por ti. La sangre de Samuel se heló. El mensaje era claro y la advertencia era inconfundible. Quien lo tuviera estaba en para él, y ya estaban un paso adelante. Esto es malo, murmuró Samuel, mostrando el mensaje a Elijah. El rostro de Elijah se endureció al leerlo, sus dedos apretando el borde de la mesa. Sabía que no se rendirían tan fácilmente. La red de Turner es profunda. Tenemos que movernos ahora. Antes de que Samuel pudiera protestar, hubo un fuerte golpe en la puerta. Abre. Sabemos que estás ahí. El sonido envió una sacudida de pánico a través del pecho de Samuel. El juego había cambiado. Ya no se escondían, estaban al borde de una confrontación total. Los hombres de Turner los habían encontrado. Samuel se puso de pie rápidamente, el corazón martillaba en su pecho. Agarró su abrigo y Elijah hizo lo mismo. Ahora solo tenían una opción: escapar. Pero ¿a dónde podían ir? ¿Cómo podrían escapar de una red de personas que parecen conocer cada uno de sus movimientos? Elijah se movió rápidamente, su voz baja pero llena de urgencia. Tengo un contacto que puede ayudar, pero tenemos que salir de aquí rápido. Sígueme. Samuel no dudó, sabía que no había otra opción que confiar en Elijah. Corrieron por la puerta trasera y en un estrecho callejón detrás de la casa, moviéndose tan rápido y silenciosamente como era posible, agachándose detrás de las sombras. El sonido de los pasos se hizo más fuerte, pero Samuel no podía mirar atrás. Tenían que seguir moviéndose mientras doblaban la esquina del callejón. Elijah le hizo un gesto a Samuel para que guardara silencio. Se agacharon en una pequeña calle lateral poco iluminada donde había una motocicleta estacionada con el motor ya en marcha. Sube, Elijah ordenó. Te lo explicaré más tarde, pero por ahora nos vamos de aquí. Samuel no lo cuestionó. Se subió a la parte trasera de la motocicleta agarrando a Elijah con fuerza mientras aceleraban por las calles de la ciudad, zigzagueando entre los autos y tomando curvas a una velocidad vertiginosa. El viento le picaba la cara, pero apenas se dio cuenta, consumido por la urgencia de la situación. Cada minuto contaba. Tenían que adelantarse a los hombres de Turner, y tenían que hacerlo rápido. Condujeron durante lo que pareció una eternidad. La ciudad desaparecía lentamente detrás de ellos, mientras cruzaban puentes y caminos que los alejaban cada vez más de donde habían estado. Finalmente Elijah disminuyó la velocidad, tomando un giro brusco, saliendo de la carretera principal y entrando en una tranquila calle de tierra, camino que conducía a una pequeña cabaña en el bosque. Aquí es donde nos esconderemos, dijo Elijah, mientras se detenían en la cabaña. El contacto que mencioné, ella está aquí. Lena Morgan. El corazón de Samuel dio un vuelco. Este fue el momento en que había estado esperando. A Lena Morgan. Se bajó de la bicicleta, sus manos temblaban. Era ella la que estaba detrás de los mensajes. Había sido la misteriosa fuente que lo estaba ayudando todo el tiempo. Elijah llamó a la puerta. Un patrón rápido y deliberado. La puerta se abrió con un crujido casi de inmediato, y una mujer con ojos penetrantes y una actitud tranquila se paró frente a ellos. Era alta, con cabello corto y oscuro, y un aire de fuerza tranquila. Sujim inmediatamente se cruzó con Samuels y asintió como si ya supiera todo. Eres Samuel Wallace, dijo su voz suave pero autoritaria. Sé por lo que has pasado. Has estado tratando de derribar a Turner, y ahora estás aquí para terminarlo. Samuel sintió un peso asentarse en su pecho. Eres Lena Morgan. Lena asintió haciéndose a un lado para dejarlos entrar. Sí, he estado siguiendo tus movimientos, juez Wallace, y estoy aquí para ayudar. Tú, Turner, eres peligroso, pero no invencible. Tiene debilidades y sé cómo explotarlas. Cuando Samuel entró, se dio cuenta de lo mucho que no sabía, pero ahora tenía una cosa: Lena Morgan, la clave para derrotar al capitán Turner y al sindicato de una vez por todas. Lena cerró la puerta detrás de ellos y se sentó en la mesa. Turner seguirá viniendo tras de ti, Samuel, pero podemos terminar con esto. Solo necesitas confiar en mí. Samuel la miró con su mente corriendo por primera vez en días. Sintió que estaba en el camino correcto. El juego había cambiado y ya no estaba solo. Juntos podrían derrotar a Turner.
Juntos podrían poner fin a la corrupción que había plagado la ciudad durante tanto tiempo, y con ese pensamiento, Samuel hizo una promesa silenciosa para sí mismo: no importa lo que costara, no importaba el costo, detendría a Turner, lucharía hasta el final. La batalla estaba lejos de terminar, pero con Lena a su lado, Samuel sabía que tenía una oportunidad de luchar y esta vez ganarían.